¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. La extrema cautela de las autoridades sanitarias norteamericanas con la vacuna de Janssen trastoca todos los planes de vacunación de Europa. La investigación sobre posibles efectos secundarios de esta vacuna, que solo necesita una dosis, ya está en marcha. Muchos expertos aseguran que son muchos más los inconvenientes que va a provocar esta pausa en el proceso mundial de la vacunación que los beneficios que vayan a obtenerse. Los efectos secundarios también en este caso pues son trombos graves. Se han dado en 6 personas de entre las casi 7 millones de personas vacunadas con Janssen. Lo importante ahora es acelerar el ritmo y aquí en Canarias de hecho ya funciona un macrocentro de vacunación. María Mendoza está en Infecar. Adelante, María. Es el segundo que se pone en marcha en Gran Canaria tras el de Expo Meloneras en el sur. Aquí se van a vacunar hoy unas 500 personas con el suero de AstraZeneca y en los próximos días se duplicará esa cantidad, aunque este recinto tiene capacidad para administrar unas 2.000 dosis al día. Bueno, y la evolución de la vacunación en toda Europa, también aquí en Canarias, podría condicionar la puesta en marcha del pasaporte, ese pasaporte sanitario que quiere impulsar la Comisión Europea. Miguel Vega. El propósito es permitir la movilidad dentro del continente europeo sin necesidad de someterse a restricciones a todo aquel que esté vacunado contra la COVID-19, tenga una prueba negativa o se haya recuperado recientemente de la enfermedad. La Unión Europea trabaja en la creación de este documento de cara al verano. Reino Unido o Estados Unidos podrían aprobarlo en las próximas semanas. Pero la Organización Mundial de la Salud advierte que debido al escaso acceso mundial de las vacunas no debería ser una condición haber sido inmunizado para otorgar estos pasaportes. Pues enseguida ahondamos en este asunto. Ha habido una dura sesión de control al Gobierno hoy en Madrid en la que el presidente Pedro Sánchez ha confirmado que no se va a prolongar el estado de alarma y por lo tanto Silvia Mascareño concluye el próximo 9 de mayo. Sí, Pedro Sánchez confirma lo que venía anunciando hace semanas, punto y final al estado de alarma el próximo 9 de mayo, pero a cambio se prorroga el denominado escudo social de la vivienda 3 meses más, que incluye, entre otras cosas, la paralización de los desahucios hasta el mes de agosto. Bueno, hoy les vamos a contar también la estrategia de vacunación que se lleva en Puglia, en Italia. Allí se vacuna a los grupos prioritarios, evidentemente, cada día, pero al final del día se atiende a los que estén allí, a los que se hayan acercado. Y de este modo están logrando vacunar a unas 15.000 personas diarias. El objetivo del gobierno italiano, reducir el número de muertes, está en una media de 300 diarias. Y hay alerta roja hospitalaria en Colombia. Las UCI del país están al 76% de ocupación, así que aviones de la Fuerza Aérea se convierten en hospitales para trasladar a pacientes con COVID a los lugares donde haya camas disponibles. Más consecuencias de la pandemia. Una de las salas de cine emblemáticas de Los Ángeles cierra sus puertas, no ha soportado la falta de clientes. Cierra un cine por el que han pasado decenas de actores y actrices de muchas generaciones. Y siguen las protestas en las calles de Minneapolis tras la muerte de un joven afroamericano, por lo que podría ser un error, habrá que aclararlo, de una policía de Seattle. Sí, Marta, pero este martes las jornadas han sido ciertamente más emotivas, con luces, cantos, también carteles con el lema de lo que ya es el lema de la justicia racial, Black Lives Matter. Además, la familia tanto de Daunte Wright como de George Floyd se han reunido para denunciar públicamente esa brutalidad policial frente a las minorías afroamericanas. Para el mundo simplemente digo maldita sea otra vez. Y cuando digo maldita sea otra vez me refiero a otro hombre o mujer negro asesinado a manos de la policía usando fuerza excesiva en medio del juicio de Derek Chauvin por asesinar a mi tío George Floyd. Bueno, en el Caribe sigue asombrando el volcán de la isla de San Vicente y las Granadinas, está cerca de Venezuela, con esa nube de cenizas que expulsaba. Se dijo en su momento que podría llegar a Canarias, ya se ha confirmado que no. Está alcanzando 10 kilómetros de altura, entró en erupción el viernes y el lunes tuvo su actividad más fuerte. Luego vemos sus efectos. Y en Brasil se está construyendo una nueva estatua que quiere que sea mayor que el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Se va a colocar en la ciudad de Encantado, va a ser el Cristo protector y medirá 43 metros frente a los 38 del de Río de Janeiro. Y un tango bajo el agua lo realiza la bailarina gran canaria Arena Jafes. 5 días de entrenamiento en apnea le permitieron conseguir esta maravilla, un baile subacuático de 3 minutos a 10 metros de profundidad.
Bueno, arrancamos en Madrid. Pedro Sánchez insiste en que no se va a alargar el estado de alarma, eso ha quedado claro. Además, en la sesión de control de hoy, Silvia Mascareño ha dicho que el Gobierno no va a dejar a nadie atrás. Sí, lo ha anunciado aquí en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno tiene intención de poner punto y final al estado de alarma el próximo 9 de mayo y que a partir de ahí, Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas, en el marco de la cogobernanza, llevará las riendas de la gestión de la pandemia y que si hay problema tendrán que dirimirlos los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma, tal como ha venido ocurriendo hasta ahora. Lo ha dicho aquí en el hemiciclo, en una comparecencia a petición propia para explicar el plan de recuperación y transformación de la economía española, ese por el que recibiremos 140.000 millones de euros de fondos europeos, pero también ha aprovechado para anunciar que a pesar de los escollos con las vacunas de AstraZeneca y de Janssen, el objetivo del Gobierno es cumplir el reto de que el 70% de la población española esté vacunada para finales de verano, y también ha anunciado que sí, habrá punto y final al estado de alarma el 9 de mayo, pero el objetivo es que nadie quede atrás, así que se prorroga el escudo social de la vivienda. En primer lugar, lo que vamos a hacer es ampliar durante 3 meses más la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda cuando el arrendador sea o un gran tenedor o una entidad pública. En segundo lugar, extenderemos también por 3 meses más los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de 6 meses de los alquileres de vivienda en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Y en tercer lugar, también por 3 meses más, la suspensión de los desahucios y lanzamientos de arrendamientos, o mejor dicho, arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional. Bueno, y Alemania se suma a Francia en su decisión de inyectar otra vacuna como segunda dosis a los que hayan recibido ya AstraZeneca. La situación sanitaria en ese país ha llevado a la canciller Angela Merkel a aprobar una reforma legal que restringe la capacidad de los Estados federados. Así que cuando se dispare la incidencia en una zona, entrarán en vigor las restricciones que imponga el Gobierno. El gobierno alemán aprueba una reforma legal que restringe la capacidad de acción de los Länder en la lucha contra la pandemia. Una medida contra el pilar federal del país, justificada por la situación de emergencia sanitaria. A partir de ahora, una vez superados los 100 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 7 días, entrarán automáticamente en vigor en las regiones afectadas, sin intervención de los Länder, una serie de restricciones. Y es que esta nueva ley de protección contra infecciones, que tiene que recibir ahora el apoyo del legislativo, elimina la discrecionalidad que permitía a los 16 estados federados aplicar parcialmente o con modificaciones las medidas acordadas conjuntamente con el gobierno central. Y en Italia continúan con el programa de vacunación masiva. Esta es la región de Puglia y las autoridades sanitarias pues están vacunando a los grupos prioritarios, pero al finalizar el día se permite que se vacunen los que lo deseen con las dosis que sobren. Se están inyectando pues unas 15.000 vacunas diarias, pero esperan poder alcanzar las 40.000 los próximos días. Quieren sobre todo reducir las muertes, están perdiendo de media unas 400 personas la vida por la pandemia. También se quiere acelerar el plan de vacunación aquí en Canarias. De hecho, ya funcionan algunos de los macrocentros de vacunación en Gran Canaria. María Mendoza, ya ha comenzado esa vacunación masiva en Infecar, ¿verdad? A las 9 de la mañana comenzaba hoy aquí, y aunque ahora mismo hay un pequeño descanso para todos los equipos, para todo el equipo sanitario, unos 20 sanitarios que están trabajando hoy aquí, hay unas 500 personas citadas en este primer día para vacunarse, personas entre 60 y 69 años que recibirán la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Mañana serán unas 750 y a partir de la próxima semana se duplicará la cantidad inicial, serán unas 1.100 personas al día, aunque este punto de vacunación masiva tiene capacidad para administrar hasta unas 2.000 dosis diariamente. El objetivo de Canarias es inocular entre 20 y 30.000 dosis cada día en unos 250 puntos de vacunación. Bueno, tras la paralización de la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos, después de detectarse casos de trombos a vacunados con esa fórmula, pues ahora Pfizer anuncia que podría incrementar la producción de dosis hasta en un 10% en el país en las próximas semanas y luego entregarlas en mayo. Así que la farmacéutica entregará al país norteamericano 300 millones de dosis. Inicialmente había comprometido 220. De momento, la Agencia del Medicamento Europea analiza la vinculación de los casos de coagulación con la vacunación con Janssen. La farmacéutica Johnson & Johnson decide retrasar el reparto de la vacuna de Janssen en Europa. Lo hace tras la suspensión cautelar ordenada hoy por las autoridades en Estados Unidos debido a 6 casos de coágulos raros y graves.
Tras revisar los casos con las autoridades sanitarias, la empresa asegura que ha tomado la decisión de retrasar proactivamente el reparto de la vacuna en Europa. Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento asegura estar investigando todavía los casos de trombos detectados en Estados Unidos y ha advertido de que actualmente no está nada claro si existe una asociación causal entre la vacuna y estas afecciones. La EMA ha recordado que estos 6 casos que investiga fueron detectados en Estados Unidos, tras la administración de casi 7 millones de dosis. De la Comisión Europea, Ursula von der Leyen acaba de confirmar que ha acordado también con Pfizer adelantar el envío de 50 millones de dosis de vacuna en el segundo trimestre del año para contrarrestar la cancelación de los envíos de Johnson por los casos que se están estudiando. Según un periódico italiano, de hecho la Unión Europea, según dice este periódico, no renovaría sus contratos con AstraZeneca, tampoco con Johnson & Johnson debido a estos contratiempos. La Unión Europea no renovará los contratos para la compra de vacunas de la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Johnson & Johnson después de los supuestos efectos secundarios que han causado. Es la información que da este miércoles el periódico italiano La Stampa, que cita a una fuente del Ministerio Italiano de Sanidad. El objetivo sería así centrarse en los sueros de ARN mensajero que transporta las instrucciones para la producción de la proteína Spike utilizada por el coronavirus, lo que permite que el cuerpo produzca anticuerpos específicos y se inmunice a sí mismo, y que utilizan las casas Pfizer y Moderna, que hasta ahora han dado más seguridad tanto en el frente sanitario como en el contractual. Italia recibió este martes un primer lote de 184.000 vacunas de Janssen. El Gobierno esperará una valoración de la Agencia Europea del Medicamento para administrar la vacuna, que Estados Unidos ha recomendado suspender cautelarmente tras la detección de casos de trombos, pero considera que es una vacuna que tendrá que ser usada porque es importante. Varios medios italianos mencionan este miércoles también la hipótesis de que la EMA, al igual que sucedió con AstraZeneca, aconseje la inoculación de Johnson & Johnson a las personas mayores de 60 años. Italia superó este martes los 4 millones de personas inmunizadas con la pauta completa. Bueno, y en España va a ser esta tarde la Comisión Interterritorial de Sanidad cuando se decida cómo queda el plan de vacunación tras este retraso en las vacunas monodosis de Janssen. Hoy se esperaba, de hecho, que llegaran 300.000, hasta junio un total de 5,5 millones, como dijo el presidente hace unos días. Algunas comunidades apuestan por la vacunación voluntaria, en este caso con la de AstraZeneca, a los menores de 60, previa firma de un consentimiento. Estaremos pendientes de lo que se decida. 2,5 millones de personas en España ya tienen la primera dosis de esa vacuna. Bueno, vamos a hablar hoy con Matilde Cañelles, que es inmunóloga, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Está hoy con nosotros en Atlántico Noticias. Señora Cañelles, bienvenida. Hola, ¿qué tal? De nuevo contando una alarma quizá injustificada, según los expertos, por la extrema precaución que han tenido pues las autoridades sanitarias norteamericanas al paralizar esta vacuna de Janssen. ¿Está justificada esta parálisis? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Bueno, sí está justificada. Lo que estamos viendo ahora es el proceso de farmacovigilancia, que se llama, una vez que acaban los ensayos clínicos de un medicamento y este se empieza a administrar, pues empieza el proceso de farmacovigilancia, que quiere decir que las agencias reguladoras están pendientes de efectos secundarios que son tan raros que no han aparecido en los ensayos clínicos. Entonces, esto es lo que ha pasado con la vacuna de AstraZeneca y con Johnson & Johnson. En el momento que aparecen estos posibles efectos secundarios, normalmente se para la vacunación hasta que se aclara el origen, se aclara la causalidad y después se reanuda una vez que ya se sabe exactamente a qué atenerse al respecto. Y esto es lo que estamos viendo ahora, o sea, es lo normal, es el proceso de farmacovigilancia. Lo malo sería que no pasara eso. Claro, lo que pasa es que quizá ese proceso de farmacovigilancia que el común de los mortales desconocemos, se está narrando segundo a segundo en todo el planeta con una atención mediática que quizá pues no está sabiendo trasladar bien lo que está ocurriendo, y esto está haciendo que la población esté un tanto intranquila, ¿no? Exactamente, sí, ese es el problema, que lo estamos siguiendo tan de cerca, un proceso que es normal y que se da siempre, que claro, está creando mucha ansiedad y mucha inquietud a la gente, pero es normal, y es normal que en base a lo que se descubra, si se demuestra que hay causalidad, aunque los eventos son muy raros, pues es normal que haya ciertos cambios en las pautas de vacunación, que estos posibles efectos secundarios se incluyan en el prospecto, que se avise a los médicos
médicos de atención primaria para que estén atentos de posibles, pues eso es lo que estamos viendo. No quiere decir que la vacuna sea mala, que no se vaya a poder administrar, simplemente es el proceso que, como tú bien dices, estamos siguiéndolo tan de cerca. Normalmente no lo seguimos tan de cerca, como es un tema tan importante, pues lo estamos viendo mucho más de cerca. Claro, ese es el problema, que lo estamos contando día a día. La gente puede tener miedo. Una vez que se decida retomar la vacunación con Janssen, la persona que la tenga que recibir debe estar absolutamente tranquila, como debería ocurrir con la otra que se ha puesto en tela de juicio por una cuestión muy similar. De hecho, estamos hablando de casos muy similares. Lo único que varía es a lo mejor en la proporción de casos, ¿no? Sí, exactamente, son muy similares y pensamos ahora mismo, con los datos que tenemos en la mano, pensamos que la frecuencia es bastante similar, que se da sobre todo en personas más jóvenes, es más probable en personas más jóvenes, y por eso precisamente se cambió el patrón de vacunación aquí en España para inocularse a personas más mayores, en las cuales el riesgo de acabar en la UCI por COVID es infinitamente mayor que el de tener algún efecto secundario de la vacuna. Ese es quizá el principal mensaje que lanzan los científicos, como es el caso de Matilde Cañellas, que el riesgo que se corre a partir de ahora al haber paralizado en un proceso además inédito como es una vacunación mundial, haber paralizado esta vacuna es infinitamente peor lo que se va a vivir en la consecuencia que el beneficio, ¿no? Sí, sí, claro. Ese es o sea, todo lo que estamos viendo lo que está llevando es a que haya mucha más seguridad y a que sepamos exactamente lo que se está haciendo. Además, también en tiempo récord, de la misma manera que también se desarrollaron las vacunas en tiempo récord ya se ha localizado cuál es el problema con estos eventos tan raros, e incluso se sabe cómo tratarlo si se detecta prematuramente, que es precisamente por lo que se ha parado la vacunación en Estados Unidos, para poder informar a todas aquellas personas que vayan a estar en contacto con posibles pacientes de cuáles son los posibles síntomas y de cómo tratar el mal. Y ya para terminar, está también preparándose en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, además, pues las vacunas españolas, hasta 3 proyectos. ¿En qué fase están? Si se puede contar rápidamente. Sí, tenemos 3 proyectos muy prometedores con 3 técnicas bien distintas de las vacunas que están aprobadas ahora mismo. Sobre todo uno de ellos, el de Luis en Juanes, es muy prometedor porque podría crear un tipo de inmunidad muy robusta y además de manera que no pudiéramos transmitir el virus. Los 3 proyectos se encuentran ahora acabando los ensayos en animales y comenzando los ensayos clínicos en personas, con lo cual pensamos que para el final de este año ya podrían estar accesibles. Bueno, pues agradecemos muchísimo el mensaje de tranquilidad que han lanzado desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas Matilde Cañellas, inmunóloga. Gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a vosotros. Bueno, vamos a ver qué ocurre en México. Allá han anunciado que para finales de 2021 van a tener también su propia vacuna, la van a llamar Patria. En los próximos días iniciarán las pruebas, la fase 1 en 100 voluntarios, y en mayo podrían tener los primeros resultados. Si todo sale como esperamos, tendríamos a final de este año una vacuna mexicana que sería puesta a disposición de la COFEPRIS para su aprobación en uso de emergencia. El miedo por el aumento de contagios después de la Semana Santa, que pueden producir una tercera ola en México, se ha comenzado a realizar test masivos. El país ha notificado un récord de nuevas infecciones. Y donde no consiguen frenar el incremento de contagios es en Brasil. Se están notificando 82.000 contagios en el último día, 3.800 muertes, y ahora se avisa de que las unidades de cuidados intensivos comienzan a llenarse de pacientes menores de 40 años. Están ocupadas el 52% de las camas por jóvenes. Los científicos dicen que se debe a las variantes, pero también podría ser el resultado de que los mayores hayan sido vacunados. Situación crítica en Colombia. Desde hoy han declarado la alerta roja hospitalaria. Las UCI allí también están hasta en el 76% de ocupación. Y hay aviones de la Fuerza Aérea que se han convertido en hospitales aéreos para trasladar a los pacientes a lugares donde haya camas disponibles. Las aeronaves pueden trasladar a 12 personas a la vez y están preparadas con toda la tecnología. Incluso pueden reanimar pacientes en pleno vuelo. El paciente de la cama 6 tiene 52 años, un par de hijos pequeños que lo esperan en casa y un proyecto de vida que quedó en pausa. Ninguno sabe qué día es hoy y para qué, cuando lo único que cuenta es despertar. Nadie como ellos sabe las batallas que se libran en una unidad de cuidado intensivo.
Recorrer las habitaciones es simplemente chocar de frente con un silencio que aturde y estremece. El sonido de las máquinas es la señal de que aún hay vida. Una UCI es el lugar donde la vida cobra su mayor valor. En medio de la grabación, de un momento a otro, la calma se quiebra. El sonido de las máquinas se impone. En una habitación contigua, este hombre se despide de su familia. Con sus dedos hace una señal. La quietud de las habitaciones contrasta con el caos de los pasillos. Estas imágenes son un llamado a la conciencia. Ninguna de las personas imaginó estar allí. Hace apenas días disfrutaban de sus familias, pero en cuestión de horas, la vida les dio un giro de 180 grados. Bueno, seguimos en Latinoamérica, un país del que hemos hablado mucho, fuertemente golpeado por la pandemia, es Chile. Eso sí, vieron la luz al final del túnel por la velocidad de vacunación, pero el nuevo repunte de contagios ha hecho que haya dado marcha atrás. En muchas regiones se hayan tenido que regresar al confinamiento con duras medidas. Vamos a hablar con Julio Carballo, está en Santiago de Chile, es investigador en la Universidad de Tarapacá, es astrofísico y con él queremos hablar hoy en particular. Julio Carballo, bienvenido, un saludo desde Canarias. Hola, ¿qué tal? Buenos días acá. Decimos que la situación está complicada allí, ¿cómo está en particular en la región, en Santiago? Porque han tenido de nuevo que someterse a un confinamiento, ¿no? Sí, así es. La verdad que estamos como en el peor momento de la pandemia desde marzo del año pasado y ahora mismo efectivamente estamos, toda la región metropolitana, todas las comunas, los municipios que conforman Santiago están en confinamiento total ahora mismo. Claro, y esto imaginamos que es particularmente duro, sobre todo porque tuvieron esa esperanza que dieron los datos que además se contaban en Europa en titulares de lo bien que lo estaba haciendo Chile en cuanto al número de vacunados, pero esto no está teniendo efecto directo todavía en las UCI, en los contagios sobre todo, ¿no? Sí, la verdad que como decías, el proceso de vacunación ha sido un éxito. Yo creo que está al menos la mitad de la población ha recibido al menos una de las dosis y un tercio ha sido vacunada ya con 2 dosis. Pero bueno, sí es verdad que se empieza a ver el efecto de las vacunas en la población mayor, por encima de los 70 años, hay menos ingresos hospitalarios, pero por otro lado, claro, un relajo en las medidas que se habían impuesto ha llevado a que ahora estemos con mayor número de contagios en la población más joven. ¿Y cómo lo está llevando la población? Porque si empieza uno a contar los meses, en Chile pues se han dado uno de los confinamientos más largos del mundo. Prácticamente están encerrados con alguna otra mejora desde marzo del año pasado. Sí, aquí desde el principio se hizo un confinamiento por municipios. Entonces hay municipios que han entrado, han salido en confinamiento y de hecho nosotros hemos entrado y salido al menos 3 veces en el municipio donde yo resido. Y a diferencia de España, que no ha vuelto atrás en ningún momento en confinamiento, aquí es verdad que ha habido marchas atrás y hay negocios que no han abierto en todo ese tiempo, ¿no? Incluso antes por el estallido social, desde octubre de 2019. Efectivamente, precisamente el efecto social al margen del sanitario será importante. En Europa pues hay muchos datos, cómo está la situación social en Chile. Imaginamos que las repercusiones son enormes, ¿no? Sí, enormes, porque aquí el problema es que es un país muy desigual, entonces hay una pequeña parte de la población que sí puede hacer, por ejemplo, un confinamiento en condiciones normales, pero la mayor parte tiene empleos muy precarios o no formales y igual tienen que salir. Entonces, por ejemplo, ahora hay apenas un 20% de reducción de movilidad en Santiago, ¿no? Significa que igual la gente se está exponiendo al virus, ¿no? Y tiene que salir para ganarse la vida. Entonces, y hay muchos negocios que efectivamente no han abierto en todo este tiempo y económicamente va a haber grandes problemas para estas familias, ¿no? Claro, luego pues discusión aparte merece también el asunto de la educación, que pues los niños pequeños llevan casi un año sin ir a clase, pudieron ir en la zona metropolitana pues apenas unos días, de nuevo han vuelto a casa. Esto supone pues una grave factura para los estudiantes de cualquier edad, porque todos están en casa prácticamente hace un año. Sí, además apenas abrieron, como dices, un par de semanas, unos días en Santiago. Y además, como Chile es un país tan extremo, tan enorme, y hay bosques, hay glaciares, hay desiertos, hay poblaciones en las que, por ejemplo, no hay internet en condiciones como para que los niños puedan seguir las clases de forma normal. Y bueno, y aparte toda esta desigualdad que te comentaba implica que no hay equipos suficientes para que los niños puedan seguir con su educación, y tampoco se pueden quedar en casa solos porque los papás tienen que salir, como te decía, para poder llevar algo a casa, ¿no? Bueno, pues imaginamos que todas las esperanzas puestas en la vacunación. En el caso de Julio Carballo está vacunado, por lo que pone en sus redes sociales, ¿no?
Sí, ayer recibí la segunda dosis ya de la vacuna Sinovac, vacuna china. Pues esperemos que cada vez haya más vacunados, de que la situación en Chile pues sea cada vez mejor. Agradecemos muchísimo a Julio Carballo que nos haya contado sus impresiones desde Santiago de Chile. Un saludo. Ya. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, un gran índice de vacunación en Chile, también en Israel. Llevaban más de un año con las fronteras cerradas, pero se va a abrir al turismo ese país a partir del 23 de mayo, cuando comience una apertura que va a ser limitada, controlada, de turistas que lleguen, eso sí, vacunados al país. Los visitantes van a tener que presentar la PCR y también el certificado de vacunación. Israel comenzó a reabrir su economía hace un mes, después de una campaña de vacunación en la que 5 millones de los 9 y poco de habitantes que hay ya están vacunados. De cómo vaya la vacunación en Europa, pues todo tendrá que ver con si se pone o no en marcha el pasaporte que quiere impulsar en Europa, pues el turismo, lo quiere impulsar la Comisión Europea. Miguel Vega. 6 países de la zona euro quieren unificar criterios para reactivar los viajes no esenciales de cara al verano. Para ello consideran necesario la creación de un certificado médico o más conocido como pasaporte vacunal. Aunque la Unión Europea considera este documento esencial para recuperar la normalidad en el continente, algunos países lo consideran discriminatorio, entre ellos Francia, Alemania y Países Bajos, que considera que estar vacunado no resta transmisibilidad a la COVID-19. A favor están Austria, Bulgaria, Grecia, Malta, Eslovaquia y España. El problema serían los menores de 18 años que no están dentro de la estrategia de vacunación. Aunque Bruselas sigue trabajando con los servicios jurídicos en la elaboración de este documento para no caer en ilegalidades, todo apunta a que este pasaporte, que podrán adquirirlo todos los ciudadanos de la Unión Europea, recogerá, entre otras cosas, estar vacunado con las vacunas aprobadas por la Agencia del Medicamento Europeo, tener una PCR negativa. También podría recoger haber superado la COVID-19 en los últimos 180 días, un código QR con el historial clínico, y estará en el idioma del país emisor y en inglés, y será completamente gratuito. Un documento que podrán ser digital o impreso y solo incluirá la información necesaria para evitar la vulneración de la protección de datos en todo el continente. ¿Cuál es la función de este certificado? Muestra o declara si la persona ha sido vacunada o tiene una prueba negativa reciente, o si se ha recuperado de COVID y tiene anticuerpos. Tenemos que ser excepcionalmente cuidadosos porque en este momento estamos lidiando con una situación tremendamente inusual en el mundo, donde la posibilidad de que te ofrezcan o te pongas una vacuna tiene mucho que ver con el país en el que estás. Pero otros países se plantean ir más allá y utilizar este pasaporte vacunal para acudir a eventos multitudinarios. Es el caso de Israel, que exige el denominado pasaporte verde para entrar a gimnasios, pubs, bares o restaurantes. También para acudir a conciertos o eventos de gran afluencia de público. Ha sido el primer país en implantarlo tras conseguir inmunizar a más del 50% de la población en marzo. Este certificado tendrá una validez de 6 meses. Pero, ¿cuándo podría comenzar a funcionar este documento en Europa? Según la Unión Europea, se aprobaría en junio. El Reino Unido, por su parte, lo aprobaría el 21 de junio y Estados Unidos se quiere adelantar al 1 de mayo. E Israel, como hemos visto, ya está en prueba. Pero la Organización Mundial de la Salud pide que, debido al escaso acceso de las vacunas a nivel mundial, no sea un requisito ser vacunados para otorgar este documento y poder reanudar los viajes esenciales. Bueno, más facturas que pasa la pandemia en las salas de cine en Estados Unidos. Muchos volvieron a proyectar películas con el aforo limitado, pero muchos no han podido seguir adelante, muchos empresarios. Es el caso de esta sala que pertenece a la cadena Alright. Es emblemática porque está en el pleno Boulevard de Los Ángeles, cierra tras 60 años de historia. Por esa alfombra roja, cuando la ponían, pues pasaron a actores y actrices de muchas generaciones. En 1998 fue declarado monumento histórico. Seguimos en Estados Unidos, continúan las protestas en las calles de Minneapolis tras la muerte de un joven afroamericano, por lo que parece un error de una policía. Es decir, continúan los disturbios, ¿verdad?
Sí, Marta, y ha entrado el toque de queda, hubieron algunos arrestos, eso sí, son algunas excepciones, porque la jornada de ayer ciertamente fue bastante emotiva, con carteles, con el ya lema de la justicia racial Black Lives Matter y también con canciones y con velas, luces frente a la comisaría de policía de Brooklyn. Además, una de las noticias también de última hora es cómo ha dimitido, ha renunciado ese agente de la policía después de que los padres rechazaran la versión de que se confundió de arma. Además, los padres de Daunte Wright también se han reunido públicamente con la familia de George Floyd para denunciar el excesivo uso de la fuerza policial contra las minorías afroamericanas. Esto es lo que han dicho. Su chica contestó el teléfono y estaba en FaceTime. Estaba llorando y gritando y dijo que le dispararon. Y apuntó el teléfono hacia el asiento del conductor y mi hijo yacía allí, sin responder. Esa fue la última vez que vi a mi hijo. Esa fue la última vez que escuché de mi hijo. Y no he tenido ninguna explicación desde entonces. Para el mundo simplemente digo maldita sea otra vez. Y cuando digo maldita sea otra vez me refiero a otro hombre o mujer negro asesinado a manos de la policía usando fuerza excesiva. Si miras a tu alrededor, estamos parados afuera de la sala del tribunal y mi familia está justo aquí ahora, en medio del juicio de Derek Chauvin por asesinar a mi tío George Floyd. Bueno, vamos a ver lo que pasa en el Río Grande para norteamericanos o Río Bravo para los mexicanos. Está en la frontera entre ambos países, son los integrantes del equipo de protección civil y bomberos los que arriesgan su vida para rescatar a otros. También se encargan, lamentablemente, de rescatar a los cuerpos de las personas que no alcanzan la orilla. En las oscuras aguas del Río Grande. Hemos tenido recuperación de menores desde 2 años, 14 años. Terminan los sueños de miles de inmigrantes cuyos cuerpos son recuperados por los miembros del equipo de protección civil y bomberos de Reynosa, México. Allí el comandante de bomberos Marco Antonio Llanas Quintero ha servido por más de 2 décadas. Experiencias muy muy tristes ahí con los familiares, más que nada, cuando son menores. Las autoridades mexicanas y estadounidenses cooperan en las labores de rescate a lo largo del Río Grande y también trabajan de manera común para recuperar los cuerpos de aquellas personas que no lograron llegar a su destino final. Resulta que los cuerpos están atrapados porque abajo del río hay ramas, basura, piedras. Entonces estos muchachos se tienen que sumergir para destrabarlos de esta situación. Aquí es una situación un poco complicada para ellos debido a que el agua es muy turbulenta y no les permite ver, entonces van casi siempre a ciegas haciendo el trabajo. Así lo explicó a La Voz de América Lisette Rodríguez López, encargada del despacho de protección civil y bomberos de Reynosa, desde uno de los botes de rescate, desde donde se aprecian en la orilla los restos de las lanchas inflables abandonadas, un recordatorio de la presencia de los llamados coyotes, quienes no controlan el caudal del río ni cuentan a los inmigrantes ahogados. Cuiden a sus hijos, las personas migrantes que lleguen a ver esto y manden el mensaje a sus familias en sus ciudades natales para que eviten mandar a sus familias a hacer ese cruce. Es el llamamiento de Juan José Carcaño Gutiérrez, director operativo de Protección Civil de Reynosa, dándole eco a los llamados de las autoridades estadounidenses que tienen ya bajo su custodia a más de 21,000 menores no acompañados. Traten de hacerlo legalmente desde su país. Celia Mendoza, Voz de América, desde el Río Grande. Y atentos porque Rusia advierte a Ucrania sobre el riesgo de una guerra a gran escala en el este. Kiev acusa al Kremlin de que está bloqueando las conversaciones para aliviar tanta tensión y Moscú mantiene un importante despliegue militar en esa frontera. Rusia aumenta su presencia militar en el Mar Negro y en la frontera con Ucrania, que dice estar preparada para una posible invasión rusa. Para el Kremlin, redoblar la presencia de militares en la zona solo es una respuesta a las supuestas provocaciones de Europa y Estados Unidos. Hay un movimiento de tropas en Europa hasta la frontera rusa. Las principales fuerzas se concentran en el Mar Negro y la región del Báltico. En respuesta a las actividades militares de la alianza que amenazan a Rusia, hemos tomado las medidas apropiadas. Y Biden mueve ficha. Mantuvo una conversación telefónica este martes con Putin, donde el presidente expresó nuestra preocupación por la repentina concentración militar rusa y la creciente agresión en la frontera de Ucrania y pidió a Rusia que reduzca las tensiones.
La respuesta de Rusia: lo mejor que puede hacer Estados Unidos es retirar sus buques de la región de Crimea. Si miramos al pasado, Crimea pertenecía a Ucrania hasta 2014, cuando Moscú se hizo con ella. Y ahora Rusia se acerca a Kiev, con militares ucranianos separatistas en sus filas. Se reaviva entonces la llama de una guerra de 7 años, donde murieron 14.000 personas, y el temor que sea una historia que ahora se repita. Ya han visto Joe Biden pendiente de ese posible conflicto, y además el gobierno estadounidense va a anunciar la retirada de tropas norteamericanas de Afganistán. Dice el presidente norteamericano que confía en que este repliegue sea total el 11 de septiembre. Es una fecha clave, evidentemente. Se cumplen 20 años del atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, que fue el que marcó el inicio de la guerra. Gonzalo Abarca, desde Washington, nos da los detalles. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retirará todas las tropas estadounidenses de Afganistán durante los próximos meses. Confirmaron a La Voz de América fuentes oficiales. La salida se completaría el 11 de septiembre, 20 años después de los ataques terroristas que llevaron a Estados Unidos a su guerra más larga en toda su historia. La decisión, según se informó, mantendrá a miles de fuerzas estadounidenses en ese país, más allá de la fecha límite de salida del 1 de mayo. Ahora bien, la retirada se basaría en ciertas garantías y seguridad y derechos humanos, según los funcionarios oficiales. Oficialmente hay 2.500 soldados estadounidenses en Afganistán, aunque el número fluctúa. También hay hasta 7.000 fuerzas extranjeras adicionales de la coalición ahí en ese país, la mayoría de las tropas de la OTAN. Desde Washington informó Gonzalo Abarca, de La Voz de América para Televisión Canaria. Bueno, este mediodía se ha dado ya por controlado un incendio que se originó ayer en unas naves industriales en Seseña, en Toledo. El fuego provocó una enorme columna de humo. Durante toda la noche siguió ardiendo. En total, más de 53.000 metros cuadrados se han visto afectados. 6 dotaciones de bomberos han intervenido en las labores de extinción, que se han prolongado por más de 15 horas. De momento no se ha dado por extinguido este fuego. Y en el Caribe sigue sorprendiendo ese volcán que ha entrado en erupción en San Vicente y las Granadillas, una isla caribeña cerca de Venezuela. Esa nube de cenizas que expulsa, que luego genera unos gases. En su momento se dijo que esos gases podrían llegar a Canarias. Esto se ha descartado ya. A día de hoy está alcanzando 10 kilómetros de altura. El volcán entró en erupción el viernes. El lunes tuvo su actividad más fuerte y ha dejado las calles isleñas vacías, cubiertas de ceniza hasta 10 centímetros en algunos puntos. A los vecinos se les pide que no salgan, que cierren las ventanas, y se han sacado estas fotos desde el espacio, esas mismas calles cubiertas del resto del volcán, y se pueden comparar pues con fotos anteriores a la erupción. Y esto es Ecuador. También sigue la erupción del volcán Sangay. Desde el lunes ha dejado un nuevo manto gris en las calles, en las casas. Los expertos que siguen este pico de actividad que deja esta columna y gases, estas columnas de gases que dejan las cenizas también, alcanzó hasta 8 kilómetros sobre el nivel del cráter y ha sido dispersado, eso sí, por los vientos. Ha afectado a varias provincias ecuatorianas. Los médicos, de hecho, recomiendan a la población que eviten salir de casa. Y en Brasil se está construyendo una nueva estatua que se pretende sea mayor que el Cristo Redentor tan famoso de Río de Janeiro. La escultura va a estar colocada en la ciudad de Encantado y va a llamarse Cristo Protector. La altura, 43 metros, la otra tiene 38. Esta semana se sigue con la obra, empezó en 2019, se le ha colocado la cabeza y los brazos extendidos. El Cristo Protector será la tercera estatua de Jesús más alta del mundo. Bueno, van a ver el espectáculo de tango que la bailarina gran canaria Ariana Jafés ha hecho bajo el agua. Necesitó 5 días, 600 inmersiones de hasta 10 metros, cada inmersión de minuto y medio, entre buceo, baile y ascenso. Así, sin parar, realizó este baile en Padua, en Italia, en una de las piscinas más profundas del mundo, que en lo más hondo tiene 40 metros de profundidad, y logró esta maravilla. Bueno, vamos a irnos con música. Mick Jagger ha lanzado un nuevo tema, además se lo ha hecho junto a Dave Grohl, sin el resto de los Rolling, eso sí. Una canción que analiza el proceso que el músico vivió durante la pandemia.
Una canción que Mick Jagger escribió para dar una dosis de optimismo tan necesario en estos tiempos, ahora que algunos en su país empiezan a salir en la desescalada. Nos vamos, se quedan en nada con el Telenoticias 1. Hasta mañana.